Para mí es un honor poder presentar la palabra del Dios maravilloso en esta mañana. Quiero pedirle a todos los amigos y hermanos que nos están viendo a través de sus hogares que nos metamos en el tema. Aquí se siente el poder del Espíritu Santo. Queremos, ¿verdad?, que ese mismo poder que estamos sintiendo nosotros en este lugar se pueda sentir en el hogar y en el corazón de cada uno de ustedes. Alabado sea el nombre del Señor, porque sabemos que el Señor no nos ha abandonado, sino que el Señor nos está preparando para las cosas grandes que se avecinan. El tema que vamos a estar compartiendo en esta hora lleva como título Vivir en la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios. Vivir en esa voluntad es un gran desafío que nosotros tenemos delante, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual mientras vivamos en este mundo. En el mundo que tú y yo estamos viviendo, lleno de tantos peligros, lleno de tantos pecados, en el mundo que tú y yo estamos, la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida es vivir en la voluntad de Dios. Porque es que la voluntad de Dios es como un cerco de protección para sus hijos. Y el primer texto bíblico que nosotros vamos a compartir en esta hora lo encontramos en San Mateo capítulo 7, versículo 21. San Mateo capítulo 7, versículo 21, dice así la palabra de Dios en el nombre del Espíritu Santo, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. En este texto bíblico, Jesús enseñó enfáticamente que no es suficiente ni se garantiza la salvación de un creyente con el solo hecho de llegar a la iglesia, cantar un himno, leer la Biblia, escuchar un sermón o decir Señor, Señor. La palabra de este texto bíblico es mucho más exigente que eso. Nos presenta que la adoración que debemos presentarle al Señor es mucho más que decir Señor, Señor, aleluya. En el tiempo bíblico, Jesús nos está invitando en este texto a una experiencia, a una relación espiritual más profunda con nuestro Padre Celestial. Porque tu relación y la mía con Dios debe ser profunda. Porque nuestro Dios es un Dios maravilloso y es un Dios grande. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que el texto bíblico dice al finalizar, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es que Jesús terminó el texto bíblico diciendo que los que heredarán el reino de los cielos serán los que hacen la voluntad de Dios, la voluntad del Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios o vivir en la voluntad de Dios para Jesús es mucho más importante, según los textos que acabamos de leer, mucho más importante que hacer milagros, que echar fuera demonios, que profetizar. Todo lo mencionado es importante, pero no es más importante que hacer la voluntad de Dios o vivir en la voluntad de Dios. Parece que Jesús sabía que los milagros en los últimos días sería algo que también el enemigo utilizaría. Pues ahora Jesús va más allá. Ahora Jesús dice que Él desea que se te note y se me note a mí que tú y yo somos hijos de Dios. Y cuando tú y yo entramos en la voluntad de Dios, estamos demostrando de quiénes somos. Es que para Jesucristo tiene más importancia hacer la voluntad de Dios que cualquier otra cosa. Vemos en este texto, en este pasaje bíblico, que profetizar, ni echar fuera demonios, ni hacer milagros, garantiza que un predicador o un cristiano está representando
a Dios. No garantiza eso. Lo que identifica a un verdadero cristiano es aquel que se somete a la voluntad de Dios. Entonces, vivir en medio de la voluntad de Dios, de acuerdo con Jesús, porque Jesús es el que está hablando, es indispensable para alcanzar la salvación. Eso es lo que Jesús dijo en esos textos. Si vivir en la voluntad de Dios es tan importante como dice Jesús, entonces debe ser sumamente importante para nosotros tener la seguridad que cada uno estamos viviendo en la voluntad de Dios en estos últimos días. Voluntad significa o dice que es la capacidad que Dios le dio al ser humano para hacer las cosas y tomar decisiones. Todos nosotros tenemos la capacidad que Dios colocó en nosotros para tomar decisiones y para hacer lo correcto. Sin embargo, esa capacidad humana, que es la voluntad con la que Dios nos creó para que tú y yo hagamos lo correcto, fue dañada, fue contaminada con el pecado. Esta voluntad es perturbada, si así podríamos decir, continuamente con tantas cosas que el mundo nos ofrece. La voluntad muchas veces es contaminada por lo que vemos en la televisión, por la música que escuchamos, por las novelas, por las revistas, por un sinnúmero de cosas. Porque el objetivo principal del enemigo es lograr que ninguno de nosotros vivamos bajo la voluntad de Dios. Por eso, a través del mundo, Él nos ofrece una clase de vida, nos presenta una ruta a seguir con unos principios que nos pueden separar de la voluntad de Dios. Y de esa manera, nosotros nos olvidemos que Dios tiene unos principios que tienen el deseo, que Dios los ha puesto ahí, que Él desea que los busquemos para que nos vaya bien. ¿Sabía usted que hacer la voluntad de Dios nos hace ir bien? El habernos salido de los principios de Dios, el habernos alejado de la voluntad de Dios, ha creado un caos en el mundo de buenos principios y de buenos valores que nos han hecho experimentar dolor y sufrimiento por todas partes del mundo. Porque vivir lejos de la voluntad de Dios o vivir en contra de la voluntad de Dios trae dolor y sufrimiento al corazón humano. Pero a pesar de la crisis que está viviendo el mundo en estos momentos, la buena noticia que tiene la palabra de Dios es que Dios tiene para ti hoy, esa noticia que Dios tiene hoy para ti es que todavía tenemos un breve tiempo para buscar esa buena voluntad que Dios nos está ofreciendo. Porque todavía el tiempo de la gracia, la puerta de la gracia está abierta. Y mientras el tiempo de la gracia esté abierta, tú y yo tenemos la oportunidad de entrar en la voluntad de Dios. Es que Dios nos ha dado la libertad de escoger si vivir sometidos a la voluntad que el enemigo te ofrece o vivir sometido a la voluntad que Dios te está ofreciendo hoy. Dios nos ha dado la libertad de que tú y yo podamos decidir. Esta, mi hermano, es la decisión personal que cada uno de nosotros debemos tomar. La voluntad de Dios, yo digo en esta hora, que es la decisión más inteligente que un hombre puede tomar en la vida. ¿Escucha usted eso? La decisión de aceptar la voluntad de Dios o vivir en la voluntad de Dios es la decisión más inteligente que un hombre puede tomar en su vida. Y yo alabo el nombre de Dios por eso. Porque es que vivir en la voluntad de Dios es hacer las cosas correctas. Es vivir en obediencia a Dios.
es hacer las cosas como las hacía Cristo. Vivir en la voluntad de Dios es tener la mente de Cristo, porque Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Jesús un día dijo: mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Allá en el Getsemaní, en el momento más difícil de Jesús, donde estaba a punto de morir, Él le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo digo, sino como tú quieras. Eso es estar sometido a la voluntad de Dios. Es vivir y experimentar una vida abundante. Es experimentar un nivel de espiritualidad lleno de gozo y alegría con Jesucristo. Vivir en la voluntad de Dios te separa del mundo, pero te acerca al reino de los cielos. Vivir en la voluntad de Dios es, mi hermano, como transitar por un camino de nuevas experiencias. Es como andar por un camino con propósito. Esa experiencia es la oportunidad que el Señor nos ofrece en esta mañana. Cuando estamos en la voluntad de Dios, el miedo se va, la angustia desaparece. Todo lo que el enemigo puede hacer que nos perjudique, el Señor lo puede convertir en gozo y alegría. Y nosotros nos llenamos de esperanza. También llevar a cabo y vivir en la voluntad de Dios nos llena de poder. Caminamos por la vida a paso firme, como alguien que sabe hacia dónde va, porque vamos tomados de la mano de Jesús hacia un futuro brillante. ¿Cuántos quieren un futuro brillante? Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros queremos un futuro brillante, pero ese futuro brillante está en las manos de Jesús. Por eso sigue diciendo que la decisión más importante es la decisión de vivir bajo la voluntad de Dios. Nosotros por mucho tiempo hemos vivido bajo nuestra propia voluntad. Antes de conocer a Jesús, tú y yo nos movíamos como queríamos. Antes de conocer a Jesús, yo recuerdo que yo no le hacía caso a mi mamá. Mi mamá me decía: es por aquí, y yo me iba por el otro lado. Porque es que era voluntarioso. Nosotros por naturaleza, desde que el pecado entró, somos seres voluntariosos. Pero tú y yo necesitamos dirección. Por eso el Espíritu Santo está con nosotros, para enseñarnos a vivir en la voluntad de Jesús. Y eso es algo especial. Eso es un privilegio que tenemos. En estos días malos que nos han tocado vivir, debemos estar seguros. Debemos estar seguros que estamos viviendo en la voluntad de Dios. Eso es importante, hermano. Cuando vemos que el día grande se acerca, cuando las señales nos están diciendo que Jesús viene, cuando vemos, ¿verdad?, que todo está por cumplirse, tú y yo tenemos que tener la seguridad de que estamos viviendo en la voluntad de Dios. No hay excusa para nadie. Somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Somos responsables de poner en práctica lo que aprendemos cada día. Y tenemos que rendir cuenta por eso. En el Salmo 48, allí dice algo importante, si pudiéramos presentarlo en la pantalla. En el Salmo 48, mi hermano, dice algo interesante acerca del salmista David. Y dice así la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tremendas palabras. El hacer tu voluntad me ha agradado. Cuando David se sometió a la voluntad de Dios, sintió algo especial en su vida. Comenzó a vivir y a experimentar momentos agradables en su vida. Se sintió bendecido. David se sintió rejuvenecido. Él
estaba agradecido y estaba lleno de entusiasmo, porque vivir en la voluntad de Dios trae paz y felicidad a tu vida. Por eso él dijo: tu ley está en medio de mi corazón, tu voluntad está en medio de mi corazón, fue lo que quiso decir David. Y cuando la voluntad de Dios gobierna el corazón de un hombre, entonces experimentamos una transformación sobrenatural que el Espíritu Santo la produce en tu vida y en la mía. Pero hay que estar bajo la voluntad de Dios. Por eso Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón. Porque a pesar de que en su vida David tuvo momentos oscuros, un día él tomó la decisión de vivir bajo la voluntad de Dios y su vida cambió. Y si la voluntad de Dios cambió la vida de David, también puede cambiar la vida de cada uno de nosotros. La voluntad de Dios para nuestra vida fue escrita con el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Cuando obedecemos los mandamientos, estamos viviendo en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita en toda su palabra. La ley significa instrucción, y esa instrucción está registrada en toda la palabra. Por eso David dijo: tu ley o tus instrucciones están en medio de mi corazón. Y fíjate qué interesante que David no colocó las instrucciones de Dios, David no colocó la ley de Dios cerca de su corazón. Él no la colocó en un rinconcito de su corazón. Dice el texto bíblico que él la colocó en el medio de su corazón, porque el medio de nuestro corazón, de nuestra mente, es donde está el trono que tú y yo tenemos, y en ese lugar es donde salen los buenos pensamientos. En el centro del corazón es el lugar más importante donde tú y yo podemos colocar algo. Y cuando Dios creó a Adán y a Eva, su voluntad estaba en el medio de su corazón. Que Dios nos ayude, que esa voluntad tú y yo la podamos guardar en el medio de nuestro corazón. Segunda Timoteo habla del poder de la palabra. Esa palabra que David colocó en el medio de su corazón. Y dice el versículo, capítulo 3, 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Hay poder en la palabra de Dios? Claro que hay poder. Claro que hay poder. Esa palabra es la que tú y yo tenemos que guardar en el centro del corazón. Si hoy todavía nosotros no estamos enteramente preparados para toda buena obra, la razón principal es porque todavía no estamos viviendo totalmente bajo la voluntad de Dios. Porque hemos descuidado poner en práctica la palabra. Porque dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es que aquí vemos la intención de Dios para con nosotros. Dios quiere llevarnos a un nivel espiritual. Dios quiere llevarnos al estado original cuando creó a Adán y a Eva. Tal vez donde tú estás puedes estar pensando que humanamente analizando lo que estamos diciendo, es imposible llegar a ese nivel espiritual. Y yo quiero decirte que si tú y yo lo intentamos solo, realmente es imposible. Por esa razón
es que hoy Dios te está invitando a vivir en su voluntad. Porque Él quiere ayudarnos a que tú y yo lo logremos. Porque solo es posible si trabajamos unidos con Cristo. Porque Él quiere ayudarnos a que tú y yo seamos cristianos poderosos. Es Dios, por medio del Espíritu Santo, el que puede perfeccionarnos para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Y si hoy Dios necesita una iglesia de buenas obras, es en estos tiempos que estamos viviendo. Y yo doy gloria a Dios porque el jueves fue un día especial en la iglesia de Río Piedra. Y yo estoy seguro que el pastor dará mucho, pero muchos más detalles. Y yo doy gloria a Dios porque una vez más la iglesia de Río Piedra cumplió con el mandato de Jesucristo. Denle en vosotros de comer. Gloria a Dios. La iglesia le dio a mucha gente de comer el jueves pasado. Y yo doy gloria a Dios por eso. Es que la transformación nuestra solo será posible por medio del poder de Dios. Es por medio de la obra sobrenatural que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Es por su misericordia que hemos sido salvados, porque tú y yo no merecemos esa salvación, esa gracia que el Señor nos ofrece gratuitamente. La salvación es un regalo de Dios. Si un día tú y yo llegamos al reino de los cielos, es por un milagro de Dios. Si un día tú y yo veremos a Jesús cara a cara, es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y yo alabo el nombre de Cristo, mi hermano, porque Jesús es maravilloso. Jesús nos dio vida y nos la está dando en abundancia. Lo único que tú y yo debemos hacer es presentarnos delante de Dios para que Él complete la obra. Es nuestra responsabilidad acercarnos a Dios, como dice Filipenses, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Es que la transformación, el trabajo que el Señor está llevando en la vida de cada uno de nosotros es hasta la venida de Jesucristo. Por eso, mientras más rápido tú le entregues el corazón a Jesús, mientras más rápido tú te decidas a vivir bajo la voluntad de Dios, más rápido el Señor llevará el proceso en tu vida. Es Dios el que perfeccionará la obra, no somos nosotros. Tú y yo somos vasijas de barro en las manos del alfarero. Tú y yo somos vasijas de barro en las manos del artesano divino que se llama Jesucristo. Lo único que tú y yo podemos hacer es presentarnos delante de Dios y someternos a su voluntad para que Él complete esa obra que ha comenzado en ti y ha comenzado en mí. Como dice Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 dice algo interesante. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos textos bíblicos aparece una invitación, aparece un llamado de parte de Dios a través del apóstol Pablo. El primer paso es aceptar el llamado que Dios nos está haciendo, presentarnos delante de Dios. Fíjate que la razón principal que nos debe motivar a nosotros de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo es por las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios ha sido misericordioso con nosotros? Todos tenemos una experiencia, sabemos que la misericordia de Dios ha sido buena para con nosotros y nuestra familia. Claro que sí, las misericordias de Dios para con nosotros han sido muchas. Y Dios aún va más allá. Dios va aún más allá de todas esas misericordias que ha tenido. Por eso el texto bíblico dice: os ruego. Fíjate que ya no es solamente la misericordia de Dios, sino que también el Señor dice: os ruego, os ruego.
El Espíritu Santo fue el que motivó al apóstol Pablo a utilizar estas expresiones. Esa expresión tiene un significado grande. Fíjate que son las misericordias de Dios las que deben despertar en nosotros una motivación, una reacción de entregarnos a Cristo. Debe producir en nosotros la misericordia de Dios, aquí en nuestro interior, el deseo de nosotros someternos a Cristo. A través de sus misericordias, Dios expresó su compasión por cada uno de nosotros. Por eso el motivo principal que nos debe llevar a la obediencia es esa compasión que Él tuvo con nosotros, cuando entregó a Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario para morir por nosotros. Es que ese es el motivo principal para que hoy nosotros nos consagremos al Señor. ¿Cuántos queremos consagrarnos al Señor? Todos, hermanos. Es la mejor decisión. Por eso Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios desea que nos presentemos delante de Él, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, con la disposición de llevar a cabo su voluntad, que nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo. La presentación delante de Dios debe ser como un sacrificio vivo y no como un sacrificio muerto, como se hacía en el pasado. En el pasado, para el perdón de los pecados, había que matar un animal. Pero hoy el Señor nos dice, presentaos delante de mí como un sacrificio vivo. ¿Sabes por qué? Porque ya Jesús murió por ti y porque ya Jesús murió por mí. Gloria a Dios por eso. ¿Habrá una mejor noticia que esa? Por eso hoy tú y yo podemos presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. Por eso la palabra de Dios dice, acercaos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Porque no vamos a morir. Ya Jesús pagó la deuda. Ya Jesús saldó la deuda, mi hermano, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Hoy yo puedo adentrarme ante la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y presentarme como un sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios. Es que debemos consagrarnos en espíritu, alma y cuerpo. Las facultades físicas, mentales y espirituales deben desarrollarse uniformemente. Estas tres áreas son las que el enemigo procura debilitar para hacernos caer en pecado. Por eso dice Él que la presentemos en sacrificio vivo, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos dé el poder para vivir esa vida nueva. Y gracias al sacrificio de Cristo, hoy podemos nosotros presentarnos como un sacrificio vivo. Y yo doy gloria a Dios por eso. Es que nuestra mente necesita ser transformada, según dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque el propósito de Dios es desarrollar una transformación progresiva y continua por medio del Espíritu Santo. El crecimiento espiritual tiene que ser progresivo y continuo. Cada día debemos ir progresando en nuestra vida espiritual. De esta manera, Dios puede lograr la renovación de nuestra mente. Y es entonces que somos capacitados. Cuando el Señor renueva nuestra mente, cuando tú y yo nos presentamos ante Dios como un sacrificio vivo, Dios completa la obra en nosotros. Y entonces es el momento donde tú y yo quedamos capacitados para saber lo que Dios quiere que hagamos. Porque solo la mente que ha sido renovada, solamente la mente que ha sido transformada por el poder de Dios puede interpretar la Biblia en una forma correcta. Por eso es que tú y yo necesitamos una transformación de mente, para que podamos entender a Dios, para que podamos entender y aceptar esa voluntad que Dios nos está ofreciendo hoy. Hoy Dios quiere transformar tu vida donde tú estás, porque Dios tiene el poder para ir a Trujillo Alto, Dios tiene el poder para ir a Guaynabo, Dios tiene el poder para ir a Bayamón, para ir a Gurabo, para ir a cualquier pueblo y transformar tu vida si tú le abres el corazón en esta hora. ¿Cuántos creen que Jesús lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Yo creo que Jesús lo puede hacer. Cuando somos transformados, la mente carnal queda en un segundo plano, porque ahora tenemos la mente de Cristo, porque ahora con la mente de Cristo estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y disfrutar de esa buena voluntad que la palabra de Dios dice que es agradable y perfecta. Pero eso solamente lo hace Dios. Dios solamente lo puede hacer y nos invita
a presentarnos delante de Él como un sacrificio vivo para que nosotros podamos comprobar, para que podamos disfrutar esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Es que la Biblia de Dios también dice que todo el que quiera vivir piamente padecerá, ¿qué cosa? Persecución. No te puedo engañar en esta mañana. El Señor dice que todo aquel que quiera someterse a la voluntad de Dios, aquel que quiere vivir piamente, aquel que quiere vivir agradando a Dios, dice la palabra que también tendrá sus conflictos, tendrá oposición, hallará resistencia, tendrá que pelear la batalla, porque Satanás no quiere que vivamos en la voluntad de Dios. Por esa razón atacó al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando salió de ese lugar. Y yo pregunto, ¿por qué ustedes creen que Amalek atacó al pueblo de Israel? ¿Sabes por qué? Porque el pueblo un día decidió andar en la voluntad de Dios. Porque Amalek, mis hermanos, dice el Éxodo capítulo 17, y podemos ir al libro de Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17 dice así la palabra de Dios. Miren la historia que aparece en este capítulo. Éxodo capítulo 17, versículo 8, y dice así la palabra de Dios. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Fíjate que Amalek en ese momento era un instrumento de Satanás, porque hay algo que al enemigo no le gusta, hay algo que al enemigo lo llena de ira, y es ver al pueblo de Dios vivir o querer vivir en la voluntad de Dios. Y eso ocurrió con este pueblo. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud que estaba viviendo allí en Egipto, el propósito de Dios era que ellos aprendieran a vivir en su voluntad. Porque en Egipto ellos habían perdido el conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso al enemigo no le gustó y levantó una guerra contra Moisés y el pueblo. El pueblo de Israel estaba recién salido de Egipto. Ellos habían pasado hacía poco tiempo por el Mar Rojo. Hacían pocos meses que habían salido de Egipto. Llevaban un tiempo caminando por el desierto. Habían visto recientemente el milagro que Dios hizo cuando le dio agua de la roca. También habían visto el momento cuando Dios le envió codornices porque estaban murmurando allí de Moisés, ¿verdad? Por el alimento que estaban recibiendo. Y ahora se encuentran con un enemigo al cual tenían que enfrentar que nunca antes habían enfrentado. Y entonces el versículo 8 dice que Amalek vino a pelear. Fíjate que dice que vino a pelear. Vino a pelear con el pueblo que salió a hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando tú y yo nos levantamos a hacer la voluntad de Dios, tenemos que pelear la buena batalla, la batalla de la fe, que es la verdadera batalla. El texto dice, y vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. El texto no dice que Israel le había hecho algo a Amalek. No dice que ellos tuvieron un desacuerdo en un momento dado. No dice que hubo un malentendido entre ellos. No presenta que haya habido una razón justificada por la cual Amalek quisiera pelear con ellos. No había nada, ellos no habían hecho nada. Pero el texto bíblico dice que vino Amalek a pelear contra Israel. El pueblo de Dios había estado como esclavo en Egipto por 430 años. No tenían ningún entrenamiento militar, no tenían ninguna experiencia con una espada, no habían sido entrenados para pelear en el desierto. Pero Amalek apareció para pelear. Y Amalek era un guerrero de experiencia. Amalek era un guerrero muy astuto, era un hombre cruel. Fue muy despiadado en la forma como atacó al pueblo de Israel. Y dice la palabra que Amalek atacó a Israel por la retaguardia. Porque su objetivo era el equipaje que llevaba el pueblo.
Ellos habían salido de Egipto con oro y muchos bienes. Y yo pregunto, ¿por qué Amalek atacó por la retaguardia? Porque en la retaguardia habían personas débiles, habían personas enfermas. En la retaguardia estaban los niños, las mujeres y el equipaje. Su ataque se llevó a cabo de una forma abusiva, porque en esa parte de atrás estaban los débiles, los ancianos, las mujeres, los niños. Estaban también los que no estaban seguros, los que estaban dudando si seguir con Moisés o volver para Egipto. En el pueblo de Dios, en la iglesia, hay cristianos que unos avanzan, pero otros comienzan a dudar y se quedan atrás. Porque la duda te hace retroceder. Cuando tú tienes duda, tú no avanzas en la vida espiritual. Y unos avanzan y otros se quedan atrás. Entonces Amalek decidió atacarlos por la retaguardia. Y no conforme con despojarlos del equipaje, comenzó también a matar poco a poco a los débiles. Fue bien despiadado con las mujeres y los niños. Fue despiadado con los envejecientes y con los que se habían quedado atrás, inconformes con Moisés. ¿Y saben una cosa? Que a Dios eso no le gustó. A Dios eso no le gustó. Y Dios hizo una promesa. Porque es que existen personas que piensan que a pesar de su maldad, que a pesar de los crímenes cometidos, que a pesar de sus abusos, Dios nunca le va a rendir cuenta. Hay gente que piensa eso, que viven sin el temor de Jehová. Pero mira lo que dice Deuteronomio capítulo 25. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Acuérdate, le dijo Dios, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban a tu lado o detrás de ti. Cuando tú estabas cansado, cuando tú venías trabajado y no tuvo ningún temor de Jehová. Y miren lo que dice el versículo 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, gloria a Dios porque un día Dios nos va a dar descanso. Yo alabo el nombre del Señor. Gloria a Dios porque un día esto va a terminar y tú y yo estaremos en un lugar seguro. Y dice la palabra, cuando te dé descanso, ¿qué iba a pasar? Cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo texto bíblico. No lo olvides, dice el Señor. No lo olvides. Vemos que Dios prometió que no se olvidaría de la maldad de Amalek cuando desbarató la retaguardia del pueblo de Israel. No lo olvides, le dijo él a los líderes de Israel. Dios no se va a olvidar de la maldad de los hombres. Acuérdate, le dijo Dios al pueblo, de lo que te hizo Amalek. De la misma manera, mi querido hermano, Dios no se va a olvidar de todo el daño que el enemigo ha hecho en tu vida. El Señor no se va a olvidar de todo el dolor que tú has pasado por servirle a Cristo. Dios lo va a tener presente y Dios se va a asegurar que el enemigo pague por todo lo que ha hecho. Dios no se va a olvidar cuando el enemigo atacó a tus hijos. Dios no se va a olvidar cuando atacó tu matrimonio. Dios no se va a olvidar cuando trajo sobre ti una enfermedad, cuando te despidieron del trabajo por ser fiel a Dios.
No se va a olvidar del dolor y el sufrimiento que ha traído el COVID-19 a muchos lugares del mundo. Dios no se va a olvidar del causante de eso. Dios no se va a olvidar del abuso con los pobres, del abuso infantil, del abuso con los niños. Dios no se va a olvidar de eso. Dios no se va a olvidar de los misioneros que salen a diferentes lugares y pierden la vida porque los ejecutan, los matan. Dios no se va a olvidar de esto. Y esto significa que la venganza no es nuestra. La venganza es de Dios y Él actuará en su momento preciso. Dios actuará en su momento preciso. ¿Cuándo lo hará? No es problema nuestro. Déjele eso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él conoce el corazón. Él sabe quién no tiene remedio y Él sabe quién puede cambiar su vida con la ayuda del Espíritu Santo. Tú y yo no sabemos eso. Pero Dios sí. Por eso la venganza tiene que ser de Dios. Dios se iba a encargar de arreglar cuentas con Amalek. Por eso Dios dijo, no te olvides, recuérdalo. Porque Él sabía que Amalek no tenía remedio. Él sabía que Amalek estaba sentenciado porque Amalek representaba a Satanás. Y si hay alguien que ya no tiene remedio es Satanás. Le espera una olla ardiendo que muy pronto será lanzado allí. Dios le rendirá cuenta al enemigo. Es que esta experiencia de Israel podemos compararla con las primeras batallas que tú y yo hemos tenido que enfrentar en nuestra vida espiritual. Cuando tú decides entregar tu corazón a Jesús, vienen las persecuciones, vienen las despedidas de trabajo, vienen el problema económico, viene a veces que te falta esto o te falta aquello. Los ataques que hemos visto, que hemos recibido de parte del enemigo, cuando comenzamos a vivir en la voluntad de Dios, Él nos ataca y tú y yo no le hemos hecho nada. Solo viene contra nosotros porque un día tú decidiste entregar tu corazón a Jesús. Los ataques vienen porque un día tú decidiste vivir bajo la voluntad de Dios, de entregarnos a Cristo. Solo porque un día decidimos salir de nuestro Egipto, de nuestra esclavitud del pecado, para vivir en santidad, para vivir bajo la voluntad de Dios. Él se levanta a pelear contra nosotros para que no sigamos avanzando. Él procura desanimarnos para que tú y yo dudemos de Dios. Él sabe que vivir en la voluntad de Dios nos acerca a la tierra prometida y nos aleja del mundo. Y yo pregunto, ¿cuántos queremos entrar a la tierra prometida? Gloria a Dios. Tenemos que comenzar a vivir seriamente bajo la voluntad de Dios. Él comienza a atacarnos para crear dudas. Él procura atacarnos en el momento cuando más débil estamos, cuando más débil nos encontramos. Aprovecha el momento cuando Él sabe que tú no estás orando como antes. Él te ataca en el momento que Él sabe que ya tú no estudias la Biblia como antes. Él lo sabe, porque Él está buscando a los débiles, a los que se están quedando atrás. ¿Sabes que hay cristianos que se quedan atrás? Que hay obra misionera y no vienen, que solamente vienen los sábados, que no estudian la lección de escuela sabática. Cuando entramos en esa dinámica nos estamos quedando atrás. Y qué interesante, mi hermano, saber que el Señor quiere que avancemos. Porque Satanás sabe cuando estás quedándote atrás. Él sabe cuando no estamos marchando con el grupo que está al frente de la batalla. Él sabe cuando tú y yo no estamos trabajando por el Señor y nos vamos rezagando poco a poco y nos vamos quedando atrás hasta que nos quedamos tan atrás que el enemigo se aprovecha, nos brinca encima y nos crea problemas y situaciones difíciles. Y nos separa del grupo, porque tú y yo nos fuimos quedando atrás. Y cuando abrimos los ojos, estamos haciendo cosas que antes no hacíamos. Y comenzamos a hacer cosas que hacía tiempo dejábamos de hacer. Pero es porque nos hemos quedado atrás. Y luego nos damos cuenta que fue un error abandonar a Cristo. Y entonces el enemigo nos hace sentir vergüenza de volver a la iglesia. Porque comenzamos a pensar, es que me van a preguntar qué pasó. ¿Y qué le voy a decir?
Y el enemigo comienza a crear dudas. Pero la palabra de Dios dice que el enemigo es un homicida y es un mentiroso. ¿Cuántos creen que el enemigo es mentiroso? Es un mentiroso, hermano. El Señor está siempre con los brazos abiertos para recibirte y abrazarte. Dios siempre tiene los brazos abiertos para darte una segunda oportunidad. No le creas al enemigo. Ven cómo estás, que Dios siempre está dispuesto a recibirte. Es que vemos, mis hermanos, que Satanás está dispuesto a quitarte lo que sea. Él está dispuesto a quitarte lo que sea cuando tú comienzas en la iglesia. Y yo recuerdo cuando empecé en la iglesia, que llevaba algunos 4 o 5 meses, yo quería vivir en la voluntad de Dios. Pero vivir en la voluntad de Dios es un momento donde recibimos ataques del enemigo para que tú dudes de Dios. Y yo recuerdo que cuando llevaba 4 meses en la iglesia, recuerdo que Ángel Ortiz era el obrero bíblico de la iglesia de Río Piedra. Y yo me dediqué a conseguir gente para estudiar la Biblia. Y recuerdo que mi amigo Billy, que siempre estábamos juntos cuando yo no estaba en la iglesia, le ofrecí los estudios bíblicos y fuimos. Y yo recuerdo que en esos 4 meses que llevaba, yo tenía una guagua SR5 Liftback de la Toyota. Y aquella guagua tenía unos aros espectaculares, tenía unas gomas del momento. Todo el tiempo esas gomas estaban con almorol. Tenía un guía personal, que era un guía de madera, tenía unos espejos largos, a la moda, bien pintada. Era la atracción del barrio de Caimito. Y yo recuerdo que cuando entré a la iglesia, yo entré con esa guagua. Y entonces fuimos a la casa de Billy, que vivía en unos apartamentos ahí, en el expreso Luis Aferré. Y yo llevé mi guagua. Y alineé mi guagua. Y alé para levantar el bonete y sacar el cable de la ignición. Porque yo siempre pensaba, ¿verdad?, que me la podían robar. Pero ¿saben? Cuando lo abrí, me acerqué al bonete y lo cerré. Y dije, Dios está conmigo. Y nos fuimos a dar el estudio al 6º piso. Y yo llevaba 4 meses en la iglesia. Yo quería vivir en la voluntad de Dios. Pero cuando bajé, mi guagua no estaba. Me robaron la guagua. Y cuando yo bajé y no vi mi guagua, Ángel Ortiz se puso las manos en la cabeza. Y él me miraba para ver cómo yo reaccionaba. Y yo me hice el valiente en ese momento. Pero luego en mi casa solo lloré. Lloré como un nene chiquito. Pero saben, el enemigo no pudo apartarme del amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es grande. Lo que el enemigo no sabía es que el Señor me había sacado ya de lugares más malos. Y yo estaba dispuesto a seguir fiel a Dios. Y yo alabo el nombre del Señor por eso. Porque hay poder en la sangre de Jesús. Porque hay poder. Recibes poder cuando tú decides de corazón vivir bajo la voluntad de Dios. El secreto está anhelar vivir en el corazón de Dios. El enemigo desea que nos volvamos a Él, que volvamos atrás. Él no quiere que nosotros avancemos. Por eso en una carrera tú no te puedes quedar atrás. Tú tienes que ir con los que van al frente si quieres obtener la victoria. Y la carrera espiritual es igual. Tú y yo tenemos que mantenernos al frente, porque tenemos un enemigo que no quiere que avancemos. Un enemigo que ha sido derrotado, pero todavía sigue haciendo daño. Pero qué lindo saber que Dios está con nosotros. Y dice 1 de Pedro 5:11, un texto interesante. 1 de Pedro 5:11, mira lo que dice. Si tú y yo confiamos en el Señor, si tú y yo nos mantenemos firmes en el Señor. Versículo 10. 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo. Fíjate que el dolor y el sufrimiento es ¿por qué tiempo? Por un corto tiempo. Dice la palabra, Él mismo os perfeccionará,
Jesucristo nos afirmará, Él nos fortalecerá y establecerá. Alabado sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Si tú y yo resistimos la prueba, si tú y yo resistimos el sufrimiento, dice la palabra de Dios que Él nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y dice que nos establecerá en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ser establecidos en el reino de los cielos? Yo alabo el nombre del Señor por eso, mi hermano. Nuestro futuro es un futuro brillante. Nuestro futuro es un futuro grande. Pero es importante que tú y yo sigamos avanzando. Si hoy tú y yo nos rendimos con los de a pie, ¿qué dice la palabra? ¿Qué será cuando tengamos que correr con los de a caballo? Y yo quiero decirte que ya pronto estaremos corriendo con los de a caballo, ¿sabes? Nuestra vida espiritual tiene que estar fundada en la roca que es Cristo Jesús. Nosotros necesitamos seguir hacia adelante. Nosotros tenemos que seguir como hizo Moisés. Moisés se mantuvo con la vara de Dios en la mano, símbolo del poder del Espíritu. Y eso es lo que dice y terminamos ahora, hermano. Éxodo capítulo 17. Miren lo que dice Éxodo capítulo 17. Dice, y las manos de Moisés se cansaban. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y dice el versículo 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos va a dar el poder para que tú y yo seamos vencedores. Moisés tuvo la vara en su mano. Esa historia se ha convertido en el símbolo de la oración. Si tú y yo oramos como oró Moisés, si tú y yo permanecemos en Cristo, si tú y yo permanecemos agarrados de la mano poderosa de Jesús, la iglesia de Río Piedra va a ser una iglesia victoriosa, porque nosotros estamos viviendo bajo la voluntad de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir bajo la voluntad de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en una forma especial y que el poder del Espíritu te acompañe siempre. En esta hora nuestro hermano Diego Correa tendrá otra alabanza para nuestro Dios. Dios les bendiga. Feliz sábado nuevamente. Voy a compartir unas palabras que quisiera compartir un momentito. Discúlpame, Seguinor. En Juan, capítulo 14, del 1 al 3. Jesús este tema que voy a cantar ahora es un tema que va agarrado de la mano de lo de Freddy, del tema de la voluntad de Dios. Pero me inspira mucho porque dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, así no fuera, yo os habré dicho, pues después a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estáis. Ese tema, esa promesa de Jesús es una que debemos de tener nosotros. Y la canción que vamos a tomar ahora, el tema, es uno que me inspira para este. Adelante. Aunque mis pies den al resbaladero, aunque parezca imposible caminar, aunque la lluvia y la tormenta me impida a ti llegar, yo llegaré. Sé que me ayudará. Aunque parezca infinita tu llegada, aunque persigan mi ilusión
de que me amas. Sé que conmigo estás, y si me caigo me levantarás. Tú me llevarás hacia un lugar donde no hay llanto. Contigo estaré, caminaré guiado de tu mano. Aunque vengan las tormentas, fortaleza me darás, y en la sombra de tus alas he de estar. Aunque parezca que no es cierta tu llegada, aunque persigan mi ilusión de que me amas, sé que conmigo estás, y si me caigo me levantarás. Tú me llevarás hacia un lugar donde no hay llanto. Contigo estaré, caminaré guiado de tu mano. Aunque vengan las tormentas, fortaleza me darás, y en la sombra de tus alas he de estar. Tú me llevarás hacia un lugar donde no hay llanto. Contigo estaré, caminaré guiado de tu mano. Aunque vengan las tormentas, fortaleza me darás, en la sombra de tus alas, en la sombra de tus alas, en la sombra de tus alas. He de estar. Amén. Qué lindo, mis hermanos, saber que donde más seguros estamos es debajo de las alas o en la sombra de las alas del Señor. Dios les bendiga, oremos. Querido Dios y Padre bueno, gracias, Señor, por esta bendición hermosa de poder estar, Señor, en este lugar, haber compartido la palabra con los hermanos. Gracias, Señor, porque no tenemos duda de que tú eres un Dios bueno, maravilloso. Gracias porque tu voluntad se va a perfeccionar en nosotros. Gracias porque tu Espíritu está dispuesto a transformar nuestras vidas. Bendice cada hogar, cada hermano que nos sintonizó a través de sus hogares. Que tu bendición le alcance y que podamos prepararnos para el encuentro con Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor.